Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del tercer seminario especializado en Derecho Minero. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Lucila Barja, quien nos va a exponer el tema de autorizaciones y permisos para proyectos de exploración minera. La doctora Lucila Barja es abogada con más de 12 años de experiencia en el sector minero, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y con estudios de especialización en Derecho Minero y Gestión Ambiental por la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad de San y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Asimismo, se ha desempeñado como asesora legal en la firma latinoamericana Mont Group, así como abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas, del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Estimada doctora, en nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este tercer seminario especializado en Derecho Minero. Estamos muy agradecidos con ello y estamos completamente seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Encantada de estar con ustedes hoy día. Voy a compartir mi presentación y a ver si lo pueden ver. ¿Lo pueden visualizar? Sí, doctora, sí se logra visualizar. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre aquellas autorizaciones y permisos que se deben gestionar para poder desarrollar finalmente la actividad de exploración minera. Em, la intención o la agenda de esta presentación es brindarle alcances previos, alcances generales respecto a cómo se viene desarrollando esta actividad, cómo se viene invirtiendo en el desarrollo de esta actividad actualmente en nuestro país. También brindarles el marco normativo general que se debe contemplar tanto para los aspectos regulatorios ambientales y finalmente los aspectos ya a considerar respecto a toda la permisología que se debe de seguir para poder finalmente obtener una autorización de inicio de actividades de exploración minera. Dentro de los alcances previos, me gustaría mencionar sobre Doctora, las últimas. Sí. disculpe por interrumpir su ponencia. Mm. Hay unos cuadritos que se están superponiendo a las diapositivas y no dejan visualizarla por completo en su totalidad. Ah, ahí lo pueden ver mejor. Ahí sí, sí, un poquito mejor, pero aún, Entonces, ya, ahí, ¿lo ven? sí, ya ahora está mucho mejor. Perfecto. Bueno, eh, en este slide les estoy mostrando algunas noticias o novedades respecto a cómo se viene desarrollando esta actividad de exploración en el país, respecto a las inversiones que se vienen ejecutando a la fecha. Comenzamos en el año 2024, ¿no? Indicándose de que en el primer bimestre ya se estaría sumando alrededor de 62 millones en cuanto a inversión en exploración, que era mucho mayor a comparación del año 2023. Esto en virtud de que se había brindado luz verde a proyectos de exploración minera, sobre todo eh, por la autorización de inicio de actividades de exploración brindada a la empresa Buenaventura y también a Peñoles en sus dos proyectos de exploración que están ejecutando actualmente, que son los proyectos Tambomayo y también el proyecto Pucajilca. Eh, Eso también ha representado ha tenido como consecuencia que en el primer semestre del año 2024 también se genere un crecimiento respecto a la inversión que se maneja en cuanto a exploración minera. Y inclusive se ha señalado que esta inversión se realiza de mayor o en gran medida en el norte del país, ¿no? Por ejemplo, a consecuencia de las actividades que viene ejecutando la empresa Minera Poderosa, ¿no? Que tiene dos proyectos allí bastante importantes, se llaman Palca y las defensas que viene ejecutando. También podemos ver que a inicios de este año se publicó la encuesta del Instituto Fraser, que es un instituto canadiense, una organización canadiense, donde se reportó que nosotros, como el país, había caído en 25 posiciones respecto al ranking minero mundial, ¿no? Y eso a consecuencia de aspectos políticos, socioeconómicos
que se habían registrado y que generaban que eh, hay alguna percepción menor o en menor medida respecto a otros años para que inversionistas puedan llegar a nuestro país y ejecutar esta actividad. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas ha ya publicado en marzo de este año su cartera de proyectos de inversión minera, donde también nos han presentado los proyectos que se vienen ejecutando, cuál es la cartera que están manejando a la fecha. Ha señalado que inclusive hay 5 proyectos que ya tienen luz verde para iniciar perforaciones. También ha señalado que esto sigue, la inversión en materia de exploración sigue avanzando, aun cuando exista bastante evidencia o avance de la minería ilegal. Y también se ha manifestado que la mayoría de empresas que ejecutan esta actividad finalmente son empresas medianas, ¿no? Y en menor medida las juniors, e inclusive que las empresas medianas son de capital nacional. Entonces, son datos interesantes que son importantes también de analizar, ¿no? Asimismo, se han emitido, el Poder Ejecutivo ha emitido medidas para poder promover o simplificar la actividad, la obtención de los permisos necesarios para poder ejecutar la actividad de exploración. Eso es muy importante porque finalmente buscamos destrabar aquellos permisos o simplificar, perdón, la obtención de estos permisos que son necesarios y que se den en el menor tiempo posible, evitar temas burocráticos, ¿no? O evitar pedir permisos que sean innecesarios también para el estatus o para la instancia en que se requiere obtener esta autorización, que es solamente una fase de exploración, nada más, no se va a explotar aún un yacimiento. Entonces, en esa línea, el Ministerio de Energía y Minas ha emitido en noviembre del año pasado un decreto supremo que es el 028-2023, y este decreto lo que ha dispuesto es que se puedan tramitar en forma simultánea a los IGAs, los instrumentos de gestión ambiental, y también los títulos habilitantes que finalmente se requieren en materia de recursos hídricos. Por ejemplo, la autorización de uso de agua, la autorización de disponibilidad hídrica también, o la autorización de ejecución de obras, ¿no? De aprovechamiento hídrico. Son novedades que nos ha traído el Poder Ejecutivo a efectos de que los titulares de actividades mineras que estimen necesario iniciar esas actividades de exploración puedan gestionar en forma simultánea e ir avanzando paralelamente con la obtención de estas autorizaciones en tanto se viene evaluando su instrumento de gestión ambiental. Entonces, eso nos permite acelerar también la ejecución de la inversión y finalmente llegar a lo que el titular o la empresa minera requiere, que es que se la autorice en el menor plazo posible. Por otro lado, también tenemos como novedades, bueno, que ya esto viene desde el año 2019 con la creación de la ventanilla única digital del Ministerio de Minas, que finalmente es un canal único de contacto y que se ha creado para efectos de que el titular o el inversionista pueda, a través de una sola plataforma, obtener o gestionar todos los permisos que se van a requerir para la ejecución de su proyecto de exploración, explotación de beneficios, ¿no? En realidad es para para todas estas actividades que comento. Y dentro de esta plataforma se señala que estas entidades van a trabajar bajo un sistema de interoperabilidad que les va a permitir poder compartir información, poder compartir data, y esto va a permitir también que las autorizaciones se puedan gestionar en el menor plazo posible. Esperemos que esto finalmente se pueda llegar a implementar y que se dé de la forma en que se espera, pero bueno, a la fecha viene todavía, se encuentra en fase de implementación. En cuanto a la cartera de proyectos de exploración minera, también es importante tener en consideración cuál es el estatus actual, o por lo menos el último estatus que ha sido publicado en forma oficial por la autoridad minera, eh, respecto a en qué etapa se encuentran los proyectos de exploración. Según la publicación efectuada por el Ministerio en su última edición de la cartera de proyectos de exploración minera, nos ha manifestado que la mayoría de proyectos mineros de exploración se encuentran en fase de
evaluación de la autorización de exploración correspondiente, que son 40,9%, y le siguen aquellos que ya están por ejecutar, ya tienen todas las actividades, pero están por ejecutar recién la actividad exploratoria. Y en menor medida, aquellos que todavía se encuentran en fase de evaluación de su instrumento de gestión ambiental. Asimismo, tenemos la data de que la mayoría de proyectos de exploración minera se encuentran en la Libertad, donde hay dos proyectos que representan una fuerte cantidad de inversión de 120 millones de dólares, y le sigue en segundo lugar Ancash. Y también, como dato de interés, la mayoría de estos proyectos de exploración minera son proyectos greenfields, donde no se han ejecutado previamente actividades, y en realidad representan 344 millones de dólares, ¿no? A comparación de los brownfields. Ahora, en cuanto al marco, luego de haber dado una mirada amplia respecto a aquellas novedades, aquellas últimas noticias respecto al ámbito, a los proyectos de exploración minera, es importante saber también cuál es el marco normativo que aplica a la ejecución de estas actividades, ¿no? Como nosotros sabemos ya, estas actividades mineras se encuentran reguladas en principio por nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, nuestra Ley General de Minería, que está en un texto único ordenado, donde se precisan qué actividades mineras se encuentran reguladas, qué actividades mineras requieren de un título de concesión, el procedimiento ordinario para poder ejecutar la actividad minera, los contratos mineros que se pueden suscribir y demás ítems que debe contemplar un titular de actividad minera para la ejecución de sus actividades. El artículo 66 de la Constitución Política del Perú nos señala que estos recursos naturales son patrimonio de la nación y que la concesión minera finalmente va a otorgar a su titular un derecho real, ¿no? También definimos acá qué se entiende por recursos naturales, ¿no? Y por qué es un patrimonio de la nación, porque estos recursos naturales son de todos y cada uno de los peruanos, ¿no? Pero a su vez de ninguno de nosotros quiere el Estado. Y el Estado no puede disponer en forma exclusiva de ellos. Asimismo, debemos de partir de la definición de los recursos naturales, que se entiende por recursos naturales una persona, aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre. Son elementos naturales que el ser humano aprovecha para finalmente satisfacer sus necesidades, ¿no? Y en cuanto al concepto de patrimonio de la nación, como les comentaba, finalmente se deben tener en cuenta que esos recursos naturales, ¿no? Son patrimonio de la nación porque su explotación no puede ser separada del interés nacional, y se proscribe o se encuentra prohibido su uso exclusivo o particular. Asimismo, el aprovechamiento de los recursos naturales se encuentran establecidos en esta ley, en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, y también en la Ley General del Ambiente. Y en específico, esta ley establece que por ley especial se van a precisar todas las condiciones para el aprovechamiento de los recursos minerales. Entonces, te deriva, o mejor dicho, te especifica que va a ser una ley especial, y en este caso el TUO, la Ley General de Minería, la que va a precisar todas las condiciones legales o requisitos que se deberán seguir para que un titular de actividad minera pueda ejecutar finalmente esta actividad. Igual, es necesario tener en consideración la clasificación de estos recursos, ¿no? Estamos hablando de recursos renovables, no renovables. En el caso de los recursos minerales, hablamos de que son recursos no renovables porque se van a agotar con su uso durante el proceso de su extracción, transformación, transporte y comercialización, ¿no? En este caso no pueden ser reutilizables, ¿no? Ahora, pues respecto a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, como les comentaba, las particularidades que precisa o dispone que las particularidades se van a precisar, se van a establecer a través de leyes especiales, las cuales van a considerar las modalidades para su aprovechamiento. También dentro del marco regulatorio encontramos el Código Civil. En el Código Civil se establece que finalmente el derecho de propiedad no contempla la propiedad sobre recursos minerales, recursos naturales, recursos arqueológicos.
También te precisa que las concesiones mineras tienen la calidad de bienes inmuebles y te define que son partes integrantes y partes accesorias de un bien, en este caso de la concesión minera. Nuestra Ley General de Minería ha sido aprobada por el Decreto Supremo 014/M, que aprueba el texto único ordenado. Que precisa también que la concesión minera obliga a su trabajo y que esta obligación va a consistir en la inversión para la producción de sustancias minerales, ya sean sustancias metálicas o no metálicas. Y también señala que la industria minera es de utilidad pública, ¿no? Por tanto, todo el Poder Ejecutivo debe de emitir disposiciones que finalmente lleguen a promover la ejecución de estas actividades, ya que va a tener consecuencias o va a tener impactos a, ante toda la población, ¿no? Es de interés nacional, por ejemplo. Asimismo, respecto a los reglamentos que van a señalar, o los principales reglamentos que van a señalar cómo se deben, eh, qué requisitos, qué disposiciones deben de contemplarse para la ejecución de la actividad de exploración minera, encontramos el Reglamento de Procedimientos Mineros. El reglamento ha sido aprobado en el 2020, ¿no? Su antecesor era del año 2002 y finalmente fue actualizado. Y el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, que es el Decreto Supremo 042/2017-M, que ha tenido diversas modificatorias también. En cuanto a los aspectos regulatorios y ambientales para la ejecución de actividades mineras, sí debemos de contemplar que las actividades mineras van a pasar por diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una fase inicial, de cateo, la prospección, ¿no? A través de métodos elementales se pueden verificar qué tipo de indicios mineralógicos pueden existir dentro del área o dentro del yacimiento de nuestro interés, dentro del área de interés también. Ya luego de ello vamos a pasar por una fase de exploración. En la fase de exploración vamos a determinar ya las dimensiones, las reservas del yacimiento minero, y en esta fase vamos a requerir de gestionar diversos permisos o autorizaciones. Dentro de estos tenemos el título de la concesión minera, la obtención del derecho de uso sobre el terreno superficial, la obtención de la certificación ambiental correspondiente, dependiendo del impacto que considere sean moderado, significativo, moderado o no significativo. También el certificado de la existencia de restos arqueológicos. También debemos de plantear, establecer un programa de trabajo. Debemos de definir si es que en el área de influencia existen o no pueblos indígenas, a efectos de determinar si vamos a llevar a cabo un proceso de consulta previa o no. Y sobre ello recién vamos a proceder a gestionar ante el Ministerio de Minas o el gobierno regional competente, dependiendo del estrato, la autorización de inicio de actividades de exploración. Entonces hay diversos títulos y requisitos que se van a exigir para poder obtener finalmente la autorización de inicio de actividades, y también van a existir diferentes fases, ¿no?, que hay que considerar dentro de un proyecto. Luego de la exploración, también podemos mencionar la fase de explotación o la de beneficio en caso se requiera transformar esos minerales, donde también se van a requerir otro tipo de permisología adicional, ¿no? Entonces, ahí considerar, en este caso estamos desarrollando lo pertinente a la exploración minera. En cuanto a la concesión minera, preliminarmente hay que, como les señalaba, determinar qué tipo de actividades se encuentran libres y qué tipo de actividades mineras se encuentran sujetas al régimen de concesión minera. En el caso del cateo de la prospección, son actividades que se encuentran libres. No necesitas de gestionar la obtención de un título de concesión minera otorgada por el Estado para que recién puedas ejecutarla, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cateo, simplemente va a tener como finalidad de evidenciar indicios de mineralización por medio de labores elementales, y en el caso de la prospección va a determinar ya por medio de indicaciones ya más precisas a nivel químico, físico, esa mineralización. Pero esas dos actividades no requieren que se gestione de la obtención de un título de concesión. Lo cual sí sucede para el caso de las actividades de exploración, de explotación, de beneficio, de labor general, de transporte,
¿no? Donde sí se va a requerir de obtener un título de concesión, ya sea minera, de beneficio de labor general. Y para ello se deberá acudir a la entidad competente. Es que estamos hablando de mediana minería, el Ministerio de Energía y Minas, estamos hablando del estrato de la pequeña minería artesanal, acudir al gobierno regional competente. Ahora, en cuanto a la concesión minera, debemos de tener en consideración que esta concesión solo va a otorgar a su titular el derecho a explorar y explotar estos recursos minerales que se encuentren dentro de este sólido de profundidad definida, ¿no? Que va a ser finalmente determinado, limitado por planos y según los vértices de acuerdo a los coordenadas de, ¿no? De 84. Pero es importante que ustedes puedan tener en cuenta que esta concesión minera es finalmente un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra. Así me otorga el Estado una concesión minera en determinada área, yo no tengo ningún derecho sobre el terreno superficial donde se encuentra ubicada. Y para ello debo de gestionar la obtención del derecho de uso sobre el terreno superficial a través de diferentes mecanismos legales. Así, en cuanto a las características principales de la concesión, podemos mencionar que esta es exclusiva, ¿no? Puede ser oponible a terceros, para ello, para efectos de la oposición se deberá inscribir también, por ende, se entiende que es registrable, y esto permite dotar de seguridad jurídica al titular de actividad minera también, inclusive puede ser objeto de hipoteca, es irrevocable, el Estado no puede revocar la emisión de este título de concesión en tanto el titular de actividad minera cumpla con las obligaciones que esta ley exige, pues, pago del derecho de vigencia, el tema de la producción, ¿no? Que acrediten las inversiones correspondientes. Entonces, si es que este titular cumple con estas premisas o estos requisitos que establece la norma, no tendría por qué revocarse o determinarse la caducidad o extinción de la concesión minera por el cumplimiento de los pagos de derecho de vigencia o penalidad durante 2 años consecutivos. Asimismo, esta concesión se otorga en un plazo indeterminado. No hay un plazo, un periodo en que solamente va a encontrarse vigente, sino se encuentra vigente o válida en forma ilimitada. Esas son las características que mencionaba, que se encuentran en línea a lo que ya hemos desarrollado. Y para obtener este título de concesión minera es necesario que se lleve a cabo un procedimiento ordinario minero. Ese procedimiento ordinario minero inicia con el petitorio del petitorio de concesión minera. ¿Qué es lo que va a gestionarse o presentarse allí? Bueno, se va a señalar el área de interés donde el titular o la persona natural o jurídica requiere efectuar su actividad, ¿no? Sobre ello, la autoridad competente va a tener que evaluar ello a nivel técnico, así como a nivel legal, va a emitir un informe técnico, un informe legal. Sobre ello también se va a publicar en unos carteles, ¿no? Para efectos de comunicar en forma pública los datos principales del petitorio de concesión minera. Eso va a permitir que, de ser el caso, puedan oponerse inclusive a ese petitorio. En caso se acredite algún mejor derecho, tendrá que presentarse un recurso de oposición. En caso no exista no se presente ningún recurso de oposición, la autoridad va a tener que emitir un segundo dictamen técnico, un segundo dictamen legal, y sobre ello, ya en caso verifique que en efecto el área se encuentra libre, que no existan áreas donde no se puede ejecutar la actividad minera, va a evaluarlo y ese procedente va a emitir un proyecto de título de concesión, el cual finalmente se va a publicar y puede ser inclusive inscrito por el titular de concesión minera eh, para que sea oponible frente a terceros, ¿no? Pero, ¿qué más? Como les comentaba en el cuadro inicial, ¿qué otros tipos de permisología se requiere obtener? Hablamos de el título de concesión minera, que es el primer paso, pero también necesitamos contar con una certificación ambiental. ¿Y por qué? Porque en virtud de lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, es obligatorio para
cualquier persona natural jurídica que, previo a iniciar la ejecución de un proyecto o actividad, cuente con la certificación ambiental contenida en una resolución que va a ser emitida finalmente por la autoridad competente, ¿no? En este caso, nuevamente, de que se trata de mediana gran minería para el caso de exploración por el Ministerio de Energía, ¿no? En efecto, el Ministerio, a través de su órgano de línea de Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, va a ser la autoridad responsable de conducir el proceso de evaluación y aprobación de estos estudios ambientales para la exploración minera, para mediana gran minería, y se deberá considerar allí el tipo de categoría del instrumento de gestión. ¿Qué proyectos de exploración se encuentran sujetos al CEIA? Bueno, hablamos de proyectos de exploración de titulares que, considerando sus componentes, ¿no?, contemplen más de 20 plataformas de perforación o más de 10 hectáreas de área disturbada, o que se encuentren ubicadas dentro de estas áreas, por ejemplo, de agua, bosquedales, se encuentren eh, cercanos a tierras de protección, bosques primarios o áreas naturales protegidas, ¿no?, o zonas de amortiguamiento, o en realidad al amparo de en áreas que se encuentran al amparo de alguna regulación específica que se encuentre reconocida por ley. Y también van a encontrarse dentro del ámbito o los sujetos a CEIA aquellos proyectos de exploración que consideren túneles de exploración o que busquen determinar la existencia de minerales radioactivos. También en esos casos tenemos que gestionar y se encuentra dentro del ámbito del sistema de evaluación de impacto. Por otro lado, aquellos proyectos que no se encuentran señalados en el listado de inclusión de proyectos sujetos a CEIA, igual, de todas formas, deben contar con una ficha técnica ambiental, que es un instrumento de gestión ambiental complementario para proyectos de exploración que prevén finalmente impactos ambientales no significativos, negativos no significativos. Entonces, para realizar las actividades de exploración minera en una concesión, debe el titular o la empresa minera presentar un estudio ambiental ante el MINEM que según las características de su proyecto, ¿no? En el caso de que el proyecto solamente contemple hasta 20 plataformas de perforación, podrá presentar una ficha técnica ambiental. Si es que, por ejemplo, tiene más de 20, pero solamente hasta 40, puede presentar una declaración de impacto ambiental, ¿no? Y también en cuanto a plataformas o a número de plataformas, si es que supera las 40 plataformas de perforación, ya deberá de gestionar un estudio de impacto ambiental semi detallado. Pero no, son diversas características adicionales a estas inclusive que deberán de contemplar para poder determinar el tipo de impacto ambiental negativo que va a considerar y el tipo de instrumento, ¿no?, según la categoría que mencionábamos. Además de la certificación ambiental, también se deberá gestionar el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, sobre todo para efectos de determinar que en el área donde se va a ejecutar el proyecto no exista una obra o no se haya realizado ninguna actividad que donde se requiera conocer si es que existen evidencias arqueológicas o donde se determine finalmente que hayan existencias arqueológicas. Entonces, a efectos de que yo pueda acreditar que en el área donde yo voy a ejecutar mi proyecto no existe ninguna evidencia arqueológica, presento este certificado, ¿no? Y por ende, puedo acreditar ante la autoridad que no voy a tener ningún problema en ese sentido. Ahora, en cuanto a la autorización de uso del terreno superficial, sí debemos de considerar, como les comentaba, cuál es el estatus legal del terreno superficial donde voy a ejecutar mi proyecto, ¿no? Puede ser que el proyecto pertenezca a personas naturales, o pertenezca a alguna empresa, puede ser que pertenezca a alguna comunidad, puede ser que no pertenezca a nadie, sea un terreno eriazo de propiedad del Estado, puede ser que existan poblaciones indígenas, ¿no? Y en caso de poblaciones indígenas sí debemos de considerar lo concerniente a la consulta previa, ¿no? Entonces igual es estimado conveniente incorporar algunos acápites que deberán considerarse respecto a este proceso, ¿no? Es muy importante. Y esto parte de lo establecido en la ley de consulta previa, donde te señala o te establece que toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación y
los ciudadanos tienen los derechos de elección, remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. También partimos del derecho de participación ciudadana que tiene toda persona natural o jurídica y, eh, y de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Este convenio fue aprobado, ya forma parte de nuestro marco normativo nacional, como saben, fue ratificado en el año 2093, perdón, y se encuentra vigente para el Perú desde el año 95. Entonces, es importante considerar sus aspectos regulatorios. Esos aspectos regulatorios contemplan la identificación de pueblos indígenas que se deben de entender por pueblos indígenas actuales, el uso del término pueblos, qué responsabilidades tienen las entidades gubernamentales, cómo se desarrolla el proceso de consulta previa, qué se entiende por tierra y territorios, qué se entiende por recursos naturales. O sea, son diferentes ítems que deben de contemplarse para que pueda considerarse cuando nos encontramos ante este tipo de pueblos, ¿no? ¿Y qué nos precisa el convenio, ¿no? Te obliga a ti como Estado a consultar a estos pueblos, ¿no? Que estén interesados mediante un procedimiento acorde a las características de sus pueblos, mediante procedimientos adecuados, a través de instituciones representativas, cada vez que establezcan o prevea establecer medidas legislativas o iniciativas que puedan afectarlos directamente, ¿no? Ahora, ¿qué debemos de entender por pueblos indígenas originarios? Bueno, hay determinados criterios, tanto objetivos como subjetivos, ¿no? En cuanto a los criterios objetivos, sí se deben de contemplar, tener en cuenta la descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional, los estilos de vida y vínculos espirituales, ¿no? En las instituciones sociales, las costumbres propias y los patrones culturales y modos de vida distintos a los de otros sectores, ¿no? Que no sean similares. Y en cuanto al criterio subjetivo, tenemos en consideración la conciencia del grupo colectivo, ¿no? Que es muy importante, la conciencia de pertenecer o poseer una identidad indígena u originaria. Entonces, para el caso, o sea, existen diferentes actividades, ¿no? Para ejecución de actividades, perdón, de actividades mineras en el desarrollo de un proyecto. Y también existen diversos actos administrativos con los cuales, digamos, se gatilla o se activa la obligación para iniciar este proceso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la exploración, esto se va a tener que efectuar antes de la autorización de inicio de actividad de exploración, ¿no? ¿Y quién se encuentra a cargo de este proceso? La Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Química. Y a su vez, mencionamos acá los diferentes actos administrativos que van a, previos a los cuales se va a tener que determinar si procede o no llevar a cabo un proceso de consulta. Esa es una data respecto a los procesos que han sido implementados, los que están en cursos. En minería, por ejemplo, porque en realidad se da en diferentes ámbitos, ¿no? O especialidades o sectores, mejor dicho. En minería tenemos 30 proyectos, ¿no? Dentro de los cuales se han implementado estos procesos de consulta previa. Ahora, en cuanto a las etapas del proceso de consulta previa, sí hay que considerar que en realidad comprende primero la identificación de la medida, ¿no? La medida administrativa. Después de ello, la identificación de qué pueblos pueblos indígenas, de acuerdo a los criterios que les mencionaba, tanto subjetivos como objetivos. Después de ello, se deberá, si se determina que sí se consideran pueblos indígenas, se deberá de publicitar esta medida y desarrollar los siguientes pasos, como brindarle la información correspondiente, adecuada, pertinente sobre esta medida y que estos pueblos indígenas puedan evaluar internamente si es que están de acuerdo o no, ¿no? Y lo cual pasa por un proceso de diálogo y finalmente por una decisión. Ahora, esto es importante o lo señalé previamente, ¿por qué? Porque una vez que ya que haya gestionado mi certificación ambiental, el título de concesión minera, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, debo de yo tramitar o gestionar la solicitud de autorización de inicio de actividades de explotación.
Para ello, yo necesito presentar un formulario electrónico a través del extranet, el sistema del Ministerio de Minas, lo cuelga en su portal, tanto lo cual puede ser presentado ante la DGM, la Dirección General de Minería del Gobierno Regional, según el estrato al que pertenece el proyecto, y para ello deberá de verificarse o determinarse si es que el área del proyecto se encuentra comprendido finalmente bajo los alcances de la ley de consulta previa. Esto va a determinar si es que el proceso o el procedimiento para la autorización de actividad de exploración va a ser de aprobación automática o va a ser de evaluación previa, en mérito a las conclusiones a las que se arriben en este informe. Entonces, previo al inicio del trámite de la autorización correspondiente, el titular de actividad minera debe presentar ante la autoridad correspondiente los datos del proyecto que comprendan dónde se va a ejecutar este con sus coordenadas correspondientes en WGS 84, de los vértices que van a encerrar el área de influencia directa del proyecto de exploración y que también se hayan comprendido en su instrumento de gestión ambiental aprobado. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda evaluar y determinar preliminarmente si es que en el ámbito geográfico de la actividad de exploración se va a ejecutar, donde se va a ejecutar el proyecto, se encuentra bajo los alcances de la ley de consulta previa. Esta solicitud de emisión del informe no debería demorar más de 10 días hábiles, ¿no? Ahora, dependiendo de los resultados, como les comentaba, del informe, el titular deberá continuar con el siguiente paso, que es presentar ya la autorización de inicio de actividad de exploración, la cual puede ser de aprobación automática en caso se señale, se especifique que el proyecto minero no se encuentra bajo los alcances o el ámbito geográfico donde se va a ejecutar la actividad de exploración, no se encuentra dentro de los alcances de la ley de consulta previa. En caso sea así, lo que deberá hacer la empresa minera o el titular del actividad minera es presentar su solicitud adjuntando, además del recibo por derecho de trámite, las concesiones mineras donde va a ejecutar el proyecto, la resolución que va a aprobar ya el instrumento de gestión ambiental, que puede ser una resolución de tipo ambiental o un instrumento ambiental semi-detallado, el informe que sustenta la aprobación de esa resolución, la ubicación del proyecto, ¿no? Con sus coordenadas y los vértices, el programa de trabajo que va a contemplarse y el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, así como la declaración jurada de que el titular de actividad minera cuente con la propiedad del terreno superficial o que en todo caso se encuentre autorizado, tenga algún contrato de derecho de uso sobre el terreno superficial, alguna servidumbre otorgada por el titular del terreno superficial o tenga, no sé, alguna servidumbre otorgada por el Estado en caso el terreno sea eriazo, ¿no? Dependiendo del tipo de terreno del que se trata. En esos casos, como es de aprobación automática, en realidad lo único que va a hacer la autoridad minera, en este caso la EGM o el gobierno regional, es emitir una constancia de aprobación automática en el plazo máximo de 5 días hábiles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que sí se encuentra el proyecto o el área del proyecto bajo los alcances de la ley de consulta previa, ¿no? En esos casos, eh, sí deberá seguir un procedimiento de evaluación en el cual la autoridad minera va a determinar si es que corresponde o no proceder con la emisión de la autorización correspondiente y también se deberá llevar a cabo, evidentemente, el proceso de consulta previa con todos los pasos o las etapas, considerando todas las etapas que les señalaba previamente, ¿no? Para ello se debe presentar una solicitud, también igual ante la autoridad competente. Se debe presentar básicamente los mismos, adjuntar los mismos documentos, tanto como el número de las concesiones mineras, la resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental, los datos de ubicación del proyecto, el programa de trabajo, el CIRA y la declaración jurada donde consta que el propietario está autorizado o que tiene los derechos para utilizar el terreno superficial, ¿no? Y también, ya una vez que se emite el informe técnico favorable, la dirección o la autoridad minera va a emitir el acto administrativo que finalmente va a autorizar el inicio de actividad de exploración, señalando el nombre, el código de las concesiones mineras, donde se va a desarrollar el proyecto y también pone en conocimiento
de esta autorización a las entidades de fiscalización minera, que en este caso para mediana gran minería es OEFA y OCIMERME. Estas son las consideraciones que quería compartir con ustedes el día de hoy respecto a la actividad de exploración minera, los permisos correspondientes. Perdón que estaba ya. Quedo allí atenta a cualquier consulta que puedan tener sobre el particular. Igual tengo ahí mis datos de contacto que con mucho gusto puedo atenderlos en caso me escriban. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación. Eh, si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes y la doctora con gusto lo responderá. Sí, doctora, hay preguntas en interno, se las leo. Sí, sí, porque no las puedo ver. Oscar Agustín pregunta, ¿la consulta previa se realiza junto con el estudio de impacto ambiental o con el otorgamiento del derecho minero? No, se realiza en forma previa al inicio de actividad, a la autorización de inicio de actividad de exploración, ¿no? Que se va a gestionar ante la autoridad, ¿no? En este caso, o el ministerio o la autoridad correspondiente, una regional competente en caso de pequeña minería artesanal. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. ¿Se requiere de autorización de desbosque o ello se evalúa en la certificación ambiental? Eso se evalúa en la certificación ambiental, ¿no? Sí, podrían solicitarse allí opiniones técnicas de las autoridades correspondientes, ¿no? Por ejemplo, de ANA, de CERFOR y diferentes entidades, dependiendo de los impactos o cómo se va a ejecutar la actividad y qué tipo de impactos se están identificando, ¿no? Entonces, previo a la aprobación del instrumento de gestión ambiental, la autoridad certificadora tiene que evaluar si es que es compatible o no, y para ello lo que hace es requerir las entidades competentes, ¿no? La emisión de sus opiniones técnicas. Muchas gracias, estimada doctora. Si alguno de los participantes tiene alguna u otra pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Sí, doctora, al parecer no hay ninguna otra pregunta por parte de los participantes. Con eso ya damos por finalizada su sesión. Ha quedado todo claro. Muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Ha sido muy grato poder escucharla y poder aprender de usted en este tercer seminario especializado en Derecho Minero. Esperamos en otra oportunidad volver a contar con su persona. Siempre será un honor contar con su participación como ponente en nuestra institución Biloyer. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, yo a disposición como siempre. Un gusto estar con ustedes hoy. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable.